que a la letra dice de la siguiente manera: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hasta ahí la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a orar al Señor, porque yo no voy a predicar palabra humana. Yo necesito la unción del Espíritu Santo, el respaldo de Dios, para que se pueda hacer esta bonita labor. Señor Jesús, Dios y Padre Celestial, gracias te doy una vez más por esta oportunidad maravillosa. Dame la unción del Espíritu Santo, dame la coherencia en mis palabras, dame sabiduría, Señor, porque sin ella nada puedo hacer. Predicar esta santa y bendita palabra a un pueblo entendido, Señor. Coloca las palabras en mis labios, Señor, la sabiduría y el conocimiento necesarios. Dios de la gloria, dame la humildad y la sencillez para reconocer una vez más que esto no lo hago yo solamente soy el instrumento en tus manos, Señor. Amén y amén. Susurro, y escuchaba a la hermana ahora que preguntaba qué concepto tenían de susurro. Dentro de tantos conceptos hay uno que es un ruido sordo y suave que produce una persona al hablar en voz baja. O sea, es un pequeño ruido, una pequeña voz. También es un cuchicheo, sinónimo de cuchicheo, y sonido de los vientos. Los que hayan tenido la oportunidad, experimenten en el campo, donde uno dice que la soledad y el susurro del viento, el susurro de las aguas a la distancia, el susurro de las aves, eso es un susurro. Y entonces yo les voy a contar una pequeña historia. No es un cuento de hadas, sino una historia. ¿Cómo me habló Dios a mí? Yo estaba en ese mundo pues perdido de pecado y de maldad, con una dama, y eran las 5 de la mañana. Y escuché una voz dulce, una voz amorosa, una voz tierna, que me dijo 3 palabras en 3 veces. Fabio, 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 arrepiéntase que usted tiene tiempo y esto está para acabarse. Yo me sobresalté y la dama que tenía a mi lado la estrujé un poco y le dije: oiga, usted es que se está embobando, ¿usted por qué me dice esas cosas? Y me dice: ¿qué pasó? Yo acabo de escuchar que usted me dice que me arrepienta. Y me dice: yo estaba privado. Yo estaba privada y no sé de qué me está hablando. O sea, Dios había usado el susurro para hablarme a mí, para que me entregara, para que me arrepintiera, para que dejara ese mal camino que yo llevaba. Y gloria a Dios por eso. Hace 29 años que por medio de un susurro escuché la voz poderosa, pero dulce, cariñosa y bondadosa de mi Señor Jesucristo. Entonces, en este mundo de tinieblas, en este mundo de incertidumbre como el que tenemos ahora, lleno de miedos por tantas circunstancias, lleno de temores, vea, esta pandemia nos arrinconó a todos, nos llevó a lugares y a casos extremos. Este mundo que va acompañado de tristezas, de violencia, del desamor, porque no hay amor en el mundo. No hablo de los hermanos, hablo del mundo de afuera. Ahí no hay amor. Ellos no están sino llenos de miedo y de temor y de angustia y de tristeza, pero no escuchan la voz de Dios. Oh, bendito mi Cristo. Esas son voces que atormentan a la sociedad actual y que han atormentado a la sociedad en general, representadas en diferentes grupos. Vamos a hablar de unos cuantos. Las corrientes, y las llamo las corrientes religiosas,
Porque ya cualquiera consigue un local y abre una iglesia y se va de aquí y abre una iglesia como montando negocios. Y a cualquiera se nombra o lo nombran pastor o lo nombran para que predique la palabra del Señor, pero a su manera, mandamientos de hombres. O sea, no, es un mundo que va sin rumbo. Tienen diferentes creencias, creen en sus dioses de metal, creen en sus mandamientos de hombres, como lo dije antes. Los gobiernos entre sí hablan y dialogan y murmuran y conversan y tratan de hacer pactos. Y las diferentes culturas, pero no han querido escuchar la voz de Dios a través del susurro, a través de esa palabra tan maravillosa como lo hace Él, que se dirige a una persona por medio de una palabra, por medio de un trato directo como lo hizo conmigo. Oh, gloria al Señor. Qué bonito y qué maravilloso es cuando Dios nos habla, y no solamente por medio de una ira de la naturaleza, porque también habla a través de las catástrofes, por medio de la creación, sino cuando Él se toma, como decir, esa molestia, esa humildad, y acercarse al oído de una persona, acercarse al oído de su siervo, que era indigno, que era un pecador acérrimo, y decirle: arrepiéntete, que usted tiene tiempo y esto está para acabarse. Eso me llena de emoción, me llena de alegría, el saber que nosotros, que no merecemos nada de parte de Dios, Él haya tenido esa misericordia con ustedes, hermanas queridas, hermanos que me están escuchando y conmigo, y susurrarnos al oído de una o de otra forma, teniendo un trato directo o indirecto con cada pecador. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ningún alma se pierda. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Oh, gloria al Señor. Perdóname si me ven llorando, pero es que siento a ese Cristo, siento el poder del Espíritu Santo metido en mi vida, siento el poder del Espíritu Santo que corre en mis venas, y yo no era digno de ser templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El mundo no quiere escuchar esa voz de Dios. Simplemente dicen: oh, yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Y le preguntan a uno: ¿y cuál es la diferencia? Si usted cree que Dios es y que Él existe, eso está bien. Pero creerle a Dios es obedecer su palabra. Creerle a Dios es que cuando Él te hable, cuando Él te susurre al oído, tú tienes que escuchar. Y si tú escuchas el susurro de Dios, pues le vas a obedecer. Y si tú le obedeces, te encaminas por el camino de Jesucristo a seguir sus pisadas para poder llegar al reino de los cielos. Oh, qué maravilla. Dios los ha apartado del hombre. El hombre es el que ha decidido alejarse de Dios. Esa distancia que hay entre Dios y los hombres por causa del pecado, hay un puente, hay alguien que acorta esa distancia, y ese se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. Alabanzas al Rey. Allá en su casa, dele la honra, dele la gloria al Señor. Bendito es Él. Oh bendito mi Señor. Dios, como le dije, Él no ha abandonado al hombre. Es el hombre que no ha querido escuchar el susurro de su voz. Es el hombre que no ha querido escuchar el llamado de Dios. Ay, ¿por qué medios? Por la palabra predicada. La palabra se predica todos los días, no solamente en estos tiempos de pandemia se predica por estos medios, no, en la calle, cuando usted le habla a su amigo, a su vecina, y le dice: Jesucristo te ama y te quiere salvar, Jesucristo te puede perdonar los pecados que tú tienes. Ahí le estás hablando la palabra predicada. Cuando tú le lees un salmo o una porción de la Biblia al vecino, a algún amigo o a una persona desconocida, le estás llevando el susurro del Maestro por medio de tu voz.
Él te está usando, Él está hablando por medio de tus labios, bendito el Señor. Una sanidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que ustedes oraron por mí y aunque no soy cristiano o cristiana, Dios me sanó. Pero cuando está en el momento de la sanidad o en el momento de la enfermedad, en el momento de la prueba, en el tiempo del terremoto, así imploran, así llaman a Dios. Oh Dios, guárdanos y protégenos. Pero cuando pasa todo eso, se alejan y se olvidan de ese susurro. Se olvidan de la voz del Maestro. Se olvidan de esa porción de la palabra de Dios. Se olvidan de esa canción que escucharon, llena de la unción del Espíritu Santo, gloria al Señor. Se olvidan de los testimonios que hay en su familia, testimonios de la familia cuando se entregan al Señor. Déjeme decirles, y voy a hacer un pequeño paréntesis en mi vida. Estuve preso en una cárcel, estuve condenado a pena de muerte, estuve secuestrado por un grupo subversivo. Tuve cáncer en 2 veces, tuve la columna vertebral desviada, tuve la flora intestinal destruida y hace 3 años cuando llegó nuestro pastor a este lugar, no tuve la oportunidad de conocerlo en ese instante porque estaba en una clínica en estado de coma con un infarto cerebral. Oh, bendito el Señor. Y hoy, después de 3 años, estoy predicando su palabra, estoy predicando el susurro, la misericordia y el amor que Él tiene no solamente con el mundo, sino con todos nosotros que fuimos comprados a precio de sangre. ¡Qué maravilla, hermano y hermana! Amigo que me escuchas, si es que lo estás haciendo. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso. Es que yo no escucho la voz de Dios. Ay, resulta que hay una cosa muy fácil. Hay una forma de comunicarnos con Él y no es por un teléfono público. No se necesitan monedas, no necesitan billetes. Usted, amigo, aunque no seas cristiano, no necesitas intermediario. Tú no necesitas a San y Santa. No, la comunicación es directa entre tú y Dios. Háblale a Dios, pídele a Dios, ruégale a Dios. Entrega tu vida al Señor y Él hablará a tu oído. Ese susurro, esa respuesta llegará a tu vida. Bendito el Señor. El susurro, qué maravilla. Pero el hombre no quiere escuchar, porque si el hombre en el pecado escucha el susurro de Dios, si lo oye, tiene que estar dispuesto a obedecer. Cuando yo escucho el susurro de Dios en mi vida, para poderlo oír claramente tengo que estar dispuesto. ¿Para qué? Para obedecer en su voz. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Y cuando yo escucho ese susurro y le obedezco a Dios, estoy oyendo su palabra. Estoy en plena comunión con Él y Él conmigo. ¿No le parece maravilloso, hermano y hermana, que usted y yo nos podamos comunicar directamente? No con cualquier rey, es más difícil hablar con el presidente de la República, con el de Estados Unidos, con cualquier presidente a nivel mundial, que hablar con aquel que hizo los cielos, aquel que hizo la tierra, y no un rey cualquiera, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el único Dios todopoderoso, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Si miramos en el Antiguo Testamento, ¿cómo le habló Dios a muchas personas? Pero vamos a coger apenas 3 ejemplos. ¿Cómo le habló a Moisés?
el susurro de su voz representado en una zarza que ardía y que no se apagaba. Esa llama, si vemos cuando algo se está quemando, el susurro de la llama. Y Moisés se inquietó y fue a escuchar. Él no sabía que era la voz de Dios, pero allá vino la voz de Dios. El mismo caso de la cita bíblica de Samuel. Ya lo había llamado otras veces. Ya le había dicho Samuel en cuántas ocasiones le hablaría. Y ahora Samuel sí le dijo, heme aquí, heme aquí. A Pablo, cuando perseguía a la iglesia, y dice que se le apareció y quedó como muerto tirado en el piso. Era el susurro de Dios hablándole a este hombre perseguidor de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento miremos un ejemplo muy claro. El apóstol Juan en la isla de Patmos, donde le habló directamente. No se le apareció, pienso yo, pero el susurro, y le dio el libro de la revelación, el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Entonces el mundo no tiene excusa para decir que Dios se... ¿Aló? El mundo no tiene excusa para decir que Dios no ha estado pendiente de él. Dios ha intentado... Hermano, se le apagó el micrófono, por favor. Hermano Fabio quedó mudo. Amor. Prenda el micrófono, hermano. Eso, ya. No, está apagado. Prendamos el micrófono. No sé. Aló. Ahí Habilite el micrófono del Zoom, pastor. De la aplicación donde se está transmitiendo, póngale aquí el microfonito. Ahí. Es que con el cuaderno lo apagó. Ahí. ¿En dónde iba? A ver, ¿quién me recuerda dónde iba? Bien, puede siga. Bueno, no sé dónde iba. Yo creo que me voy a volver un poquitico, que en el Antiguo Testamento Dios le habló a Moisés. Cuando Pablo oyó la voz. Bueno. De Pablo. Bueno. Y en el Nuevo Testamento tenemos como ejemplo a Juan en la isla de Patmos, donde Dios le mostró y le habló sobre el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación. Eso fue un susurro, bendito el Señor. Ahora, ¿por qué desea Dios hablarnos? Eso hermano, hay veces la gente no lo entiende. Él desea revelarnos los planes y propósitos que tiene con nuestras vidas, y no solamente con nuestras vidas, sino con nuestras almas. Nosotros tenemos que estar decididos a obedecer, y así podremos escuchar su voz agradable, dulce, tierna, amorosa, con nuestros oídos espirituales. Hermanos, yo vuelvo y le repito, eso es, yo lo tomo como algo indescriptible, algo tan sensacional, algo tan maravilloso, que el Rey de Reyes, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene su trono de gloria, venir a esta tierra a preocuparse por este siervo, a preocuparse por Libardo, por Ru, por la hermana Carmen, por la hermana del plato Magdalena, y qué sé yo. Él no tenía necesidad de eso. Pero su amor por las almas, su infinita misericordia, su bondad y algo maravilloso, la gracia, porque a él le plació, bendito el Señor. Alabanzas al Rey. Hay una clave esencial para nosotros poder oír su voz. Y ya lo dije antes y de pronto no lo percibió. Para poder escuchar, cuando yo escucho la voz de Dios y la oigo y la pongo por obra, estoy obedeciendo al susurro de Dios. Estoy obedeciendo a su palabra. Estoy obedeciendo a sus mandamientos. Bendito mi Cristo.
Oh, qué alegría, que escuchemos el susurro para salvación, que escuchemos el susurro para buen testimonio, que escuchemos el susurro de Dios para arrepentimiento, pero que no venga un día el susurro y la voz de Dios con juicio, para castigo, para tormento, porque aún hay tiempo de escuchar el susurro del Maestro, bendito el Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y usted y yo, hermano, no hemos obedecido, no hemos querido escuchar esa voz maravillosa. Y algún día eso ha pasado en su vida, algún día ha pasado en mi vida, y tenemos que reconsiderar esa situación, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que rectificar nuestro actuar, nuestra forma de pensar en ese momento, esa caída. Dios nos levanta, bendito el Señor. Reconozcamos delante de Dios que cuántas veces le hemos fallado, cuántas veces nos ha llamado, cuántas veces nos ha ordenado hacer algo y tú y yo no lo hemos hecho. Hablo con los hermanos. Y ahora voy para el mundo. Amigo, amiga que me escuchas, ojalá me escuches. Escucha y valga la redundancia, oye el susurro de Dios, oye la palabra de Dios, colócala por obra. Él simplemente te está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, que yo pagué en la cruz del Calvario por ti, por cada pecador. Yo llevé todas tus cargas. Oh, bendito el Señor. Aún el Señor está susurrando al mundo, aún el Señor está hablando al mundo, bendito el Señor. Oh, gloria a Dios. Quizás creemos los hermanos, como la gente del mundo, que Dios nos ha abandonado. No, Él no nos ha abandonado. ¿Será que usted y yo estamos escuchando mucho ruido por fuera? ¿Será que usted y yo estamos escuchando el ruido del mundo? El pecado nos atrae, el mundo nos coquetea. Las corrientes de esta sociedad nos están sacando como añitica, nos están llevando a dar malos pasos. No escuches el ruido del mundo y sus bagatelas, escucha el susurro del Maestro en tu vida. Yo tengo problemas, yo tengo debilidades, usted no sé si las tendrá, pero hay que decirle a Dios que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. Bendito mi Cristo, alabanzas al Rey, alabanzas al Señor. Cuando usted y yo perdemos la capacidad de escuchar el susurro de Dios, es un silencio que usted y yo estamos dejando para nuestras vidas. Es decirle a Dios, no quiero oír más su voz. Hay poder en el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor. Mire una palabra muy bonita. Cuando en Mateo 27:46 el Señor, antes de morir, Él exclamó y dijo, Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo no estaba dudando de la misericordia del Padre. Él no estaba dudando de esa situación, sino que era una enseñanza que Dios nos estaba dando a nosotros, que Dios le estaba dando a la sociedad, que sufre la ausencia de Dios, pero no es culpa de Dios. La ausencia la sufre por no escuchar el susurro de su voz. El mundo se lamenta, el mundo se queja, el mundo se molesta, el mundo critica, el mundo contiende y murmura de Dios. Pero el problema no es de Dios. ¿Que para qué Dios? ¿Por qué los gobiernos en este momento no han decretado una ley? Que oremos todos al Señor 2 horas diarias. Que cierren las vías, o que todo el que esté en la calle pare sus quehaceres y se arrodille a clamarle a Dios. ¿Por qué? Porque no han escuchado el susurro de Dios. Ellos hablan entre sí cómo combatir el COVID, cómo combatir tantas cosas, las enfermedades, la pobreza, las deudas.
pero nunca se han dedicado entre ellos mismos a pensar, a analizar, a buscarle una salida a esto, y la salida está ahí a la puerta. La salida es Jesucristo de Nazaret. Si todos, aunque fuera solamente Colombia, oráramos y pidiéramos, pero todos 50 millones de habitantes que somos, y le clamáramos a Dios siquiera 2 veces diarias, sea cristiano o no sea cristiano, las cosas serían a otro precio. Colombia sería diferente, el mundo sería diferente, pero el mundo no quiere sino el dinero, el mundo no quiere sino la diversión, el mundo no quiere compromisos con Dios, el mundo quiere un evangelio barato, el mundo quiere un evangelio a su conveniencia. No, este evangelio es de orden, este evangelio es sagrado, este evangelio es un evangelio de reglas, de disciplina y de obediencia y de escuchar la voz de Dios. Alabanzas al Rey. ¿Cuántas veces le hemos pasado al Señor? Pero para que el mundo crea en Jesucristo, aunque pasen muchas cosas, aunque sucedan muchas cosas, el mundo siempre estará dividido. Unos poquitos confiamos en el Señor y muchos no confían ni le creen a la voz del Señor. Bendito mi Padre. El Señor, y ya voy terminando, no solamente nos quiere hablar al oído, le quiere dar al mundo el susurro de su palabra melodiosa para bendecirlo económicamente, como tantas creencias que solamente predican prosperidad y sanidad, no se interesan sino por los demás, pero en la cuestión económica no. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una doctrina santa, tenemos una doctrina sana. Aquí predicamos perdón, aquí predicamos regeneración, aquí predicamos perdón de pecados, aquí predicamos a un Cristo vivo, porque aunque murió y estuvo 3 días allá en una sepultura, ese Cristo resucitó y hoy está con poder y gloria, está dispuesto a hablarle al mundo, a susurrarle que se vuelvan de sus malos caminos. ¿Para qué? Para perdonar sus pecados, para preparar ese terreno maravilloso, para que caminemos como caminó Jesucristo y podernos conducir al reino de los cielos. Alabanzas al Rey. Bueno, hermanos, estemos siempre atentos a la voz de Dios, ya sea una voz audible o un susurro. Lo importante no es cómo nos hable, lo importante es la disposición que usted y yo tengamos para escuchar esa preciosa voz. Él siempre querrá hablarnos a nosotros, a los hijos y al mundo. Bendito mi Cristo. Si nosotros seguimos escuchando el susurro de su voz, cada día nos iremos preparando para llegar al reino de los cielos, escuchando su voz, así como las ovejas escuchan la voz de su pastor. Nosotros escuchamos la voz de aquel que nos rescató y nos perdonó. Dios los bendiga a todos y me alegra mucho saludarlos y gracias por esta invitación maravillosa. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gracias por los colores. Amén, mi vida. Bendito el nombre.